Bien, buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy nos toca tratar la sesión 5 con respecto al diplomado de reclutamiento y selección estratégica de personal. La sesión 5 trata sobre las competencias laborales, de la descripción del puesto, la evaluación de desempeño potencial. Quien les habla, Tatiana Mena Nevado, psicóloga con especialización en psicología ocupacional, en terapia sistémica y con experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, tanto en la vida universitaria como en la parte de ocupacional. ¿Sí? Para empezar, pues el tema de reclutamiento y selección de personal es un tema muy amplio, ¿no? Que en un diplomado realmente no se llega a abordar, ¿no? De manera global, de manera específica. Sin embargo, he tratado de tomar clases claves, ¿no? De temas importantes que se tratan en lo que es la selección de personal. La selección de personal se trata de no solamente buscar empleados con un CV idóneo, ¿no? Con una historia laboral que encaje con un puesto determinado, sino sobre todo personas que puedan adherirse a los valores y la cultura también de la propia empresa. Sí, eso ya es algo más interno. Que forma parte no solamente del perfil, no del candidato, sino también de su propia personalidad. Bien, para empezar, las competencias laborales buscan en sí determinar indicadores claves de comportamiento de acuerdo a funciones específicas que requiere un puesto. Se mide a través de indicadores, es muy diferente a tareas. Más adelante lo vamos a poder diferenciar, ¿no? Y para construir un perfil de puesto por competencias, que es el más usado, ¿no? Tanto en el sector público, en los procesos de selección, como en el sector privado, eh, hay que ser muy cuidadosos. Es la parte clave, la construcción de una matriz, ¿no? Que genere un puntaje, una calificación acorde y específica de un candidato, ¿no? Idóneo para que ocupe un cargo. Los objetivos de la siguiente sesión, para empezar, es comprender la diferencia entre, primero, como mencioné anteriormente, función y competencia o tarea y competencia. Segundo, aprender a traducir funciones en competencias evaluables a través de indicadores, a través de calificaciones, ¿no? Para poder, al momento de evaluar, puntear, ¿no? Dar un determinado puntaje y que la calificación sea más objetiva. Evitar errores comunes en el proceso de selección, ¿no? Como de repente algunos sesgos que se puedan dar dentro del proceso y comprender el rol de la matriz de evaluación multimétodo, ¿no? Que es ya un método más estadístico, científico, ¿no? Que ya engloba lo numérico y que sería idóneo, pues sea calificado por más de dos o tres personas para que tenga una mayor validez. ¿Para qué analizamos un puesto entonces? ¿Sí? Brannick, Levin y Morgerson en el año 2007 mencionan que el análisis de puesto no es solamente algo descriptivo, sino estratégico. No solamente me va a determinar las tareas, las competencias que requiere un puesto, sino también nos va a dar a nivel global de qué manera ese candidato va a influir dentro de la organización. Un análisis eficaz responde a qué resultados esperan del puesto, indicadores de productividad amplios, de repente aumento de clientes, aumento de la demanda laboral, ¿no? En cuanto a las funciones, eh, otros resultados que se pueden esperar en ese
las metas organizacionales, ¿no? Si llegan a darse de forma idónea, ¿no? Si el puesto ayuda a que se consigan estas metas de la organización, o a nivel macro, ¿no? Cómo influye el comportamiento del trabajador también con los clientes, con el público externo, ¿no? Y qué impacto tiene a nivel macro. ¿Qué situaciones críticas enfrenta que hagamos un análisis de puesto idóneo o que no hagamos? Pérdidas de dinero, problemas legales de repente, ¿no? A través de hacer algo, alguna omisión o algo que sea contraproducente con la reputación de la organización. ¿Qué errores generan mayor impacto organizacional? Se considera pues que el de mayor impacto es la pérdida de la ganancia, ¿no? De la productividad. Ese es sobre todo el mayor impacto organizacional, pero también dificultades en el clima y la cultura laboral interna, ¿no? De la organización. A través de la elección de un candidato poco idóneo, ¿no? Para el puesto. El análisis del puesto es algo que nos va a servir para todos los procesos, procesos de selección, procesos de capacitación, de evaluación de desempeño, también no sé, de lo que es formación, ¿no? Para todos los puestos internos o los movimientos internos organizacionales nos va a servir que analicemos un puesto, ¿no? De forma determinada, a través sobre todo de la evaluación por competencias, ¿no? Del enfoque por competencias. No solamente analizamos el puesto para describir tareas específicas, sino también para anticipar posibles desempeños, posibles riesgos que puedan surgir, ¿no? A través de la funcionalidad que se sujeta dentro del puesto. Bien, y acá tenemos función versus competencias. ¿En qué se diferencia eh, el tema de funciones o las tareas, ¿no? Con las competencias? Para empezar, la naturaleza de la función es una función descriptiva, ¿sí? Se responde al cuestionamiento de qué se hace, ¿no? ¿Cuál es en sí la tarea específica que requiere el puesto? A nivel de tarea, la evaluación no es evaluable, ¿no? Y el uso en selección, pues, es referencial. Y de la competencia, su naturaleza es evaluativa porque va a medir sobre todo conductas, comportamientos. Se responde a cómo lo hace a nivel conductual, ¿no? Esta sí se va a medir porque se va a señalar o se va a desglosar a través de ciertos indicadores. Y su uso en la selección de personal, pues es un uso decisional, ¿no? Es a través del análisis por competencias, de la evaluación por competencias dentro del proceso de selección, es donde los evaluadores pues van de manera efectiva a decidir cuál es el candidato indicado, ¿no? Para que ocupe un determinado puesto. Los errores más frecuentes en selección, para empezar, es confundir tareas con criterios de evaluación, ¿sí? Sobre todo. Evaluar tareas en lugar de resultados o competencias. Eh, ¿Por qué? Porque las tareas en sí no tienen un porcentaje acumulativo dentro de la evaluación en selección de personal. No son medibles. En cambio, las competencias sí pueden medirse. Evaluar rasgos en lugar de comportamientos. Los rasgos tampoco son medibles, son más subjetivos, ¿no? Eh, Engloba lo que son valores, creencias, más que conductas, que comportamientos. Evaluar valores abstractos. Evaluar conceptos que no se pueden medir, ¿sí? De forma específica. Esos son los errores más frecuentes dentro del proceso de selección. El método
paso a paso, ¿no? Para la traducción. Por ejemplo, aquí para un puesto de un psicólogo junior, ¿sí? La principal función es realizar entrevistas de selección. Las preguntas, ¿cómo se ejecuta bien esa función? ¿Qué diferencia hay con alguien que sí lo hace bien? ¿Qué errores generarían alto impacto? No a través de un buen desempeño o de un mal desempeño. ¿Qué conductas esperaría observar dentro de la funcionalidad de ese psicólogo junior? Y transformamos pues la función en un comportamiento observable, ¿no? De repente la función es realizar entrevistas de selección, pero al momento de transformarlo en un comportamiento observable, pues entrega de repente informes en un tiempo determinado, con un lenguaje claro y específico en referencia al puesto, ¿no? Ya eso ya indica una competencia porque es algo más específico. Por ejemplo, acá tenemos el puesto de psicólogo organizacional junior. Su función es realizar entrevistas de selección. La competencia, en este caso, no es la comunicación profesional aplicada a entrevistas. Las conductas observables es formula preguntas alineadas al perfil, escucha activamente sin interrumpir, reformula para confirmar comprensión, ¿no? Y explica el proceso con claridad. Si se dan cuenta, las primeras palabras son verbos, mide conductas, ¿no? Acciones, y es la forma en que se plantean, en este caso, las competencias de esta función. Ahora, formula preguntas alineadas al perfil, recién podría puntuarse, ¿no? Con un calificativo determinado. Escucha activamente sin interrumpir, eso es algo medible, también se puede calificar. Reformula para confirmar comprensión, también se puede observar, medir en el candidato si lo aplica o no lo aplica y también se puede calificar. Todas estas son conductas observables que son objetivas, que van a poder medirse y por lo tanto se van a poder calificar. Los indicadores mal formulados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos a continuar entonces. Los indicadores mal formulados eh, del ser y la conducta observable, bien formulado el hacer, ¿no? El ser más de la tarea, ¿no? Y la conducta observable del hacer de la competencia. Tiene buena comunicación, ¿sí? Pero eso se puede medir, ¿no? Es algo muy global, ¿no? Porque la comunicación es es una palabra muy grande, ¿no? Entonces, algún indicador que entre en referencia de comunicación puede ser escucha sin interrumpir y resume los puntos claves al final de la reunión. Es un comportamiento más específico, ¿sí? Con respecto al tema de la comunicación. Es comprometido, también es algo muy global, no es algo que abarca mucho. Algo más específico es, llega 5 minutos antes de su turno, ofrece ayuda a sus compañeros sin que se lo pida, ¿no? Es algo ya que se puede medir, que se puede observar si lo realiza o no lo realiza, no tanto en el proceso de selección como en el proceso de evaluación de desempeño, y se puede calificar. Bien, aquí tenemos el tema de lo que es matriz de evaluación. Se sustenta en el principio de validez incremental. Es una herramienta que permite medir de forma objetiva el nivel en que un candidato cumple con las competencias requeridas para un puesto, comparando el perfil ideal con la evidencia observada durante el proceso de selección. Si ustedes hacen un análisis, ¿no? Las personas que hayan participado en un proceso de selección, tanto en el sector público como en el sector privado, pues al momento de la evaluación, sí, por lo general, pues se da en un conjunto de personas, ¿no? Y este conjunto de personas
eh, analizan o hacen cuestionamientos de determinadas conductas, competencias o conocimientos específicos. Y estos, pues, conocimientos específicos son aquellos que, o comportamientos, o todo lo que compete a la evaluación, son detallados, son comprendidos dentro de una matriz de evaluación. Esa matriz de evaluación tiene temas y conductas específicas de evaluación, tienen lo que son calificativos, porcentajes, y luego pues entran a debate para llegar a un resultado, a una decisión final y la elección pues del candidato adecuado. Fundamento teórico de la integración. Sí, lo que compete a validez, según Spencer y Spencer en el año 93. Se da mediante dos principios: el principio de evaluación múltiple y el modelo de validez incremental. ¿Sí? El principio de evaluación múltiple menciona que cuando una competencia es evaluada a través de diferentes métodos, ¿no? O contextos, ya sea a través de, no sé, de una entrevista, liderazgo, por ejemplo, ¿no? Lo evalúo durante la entrevista, ¿no? A través de algunos cuestionamientos o a través de un juego de roles, ¿no? Una simulación. ¿No? Mientras esa competencia sea más evaluada, más va a tener una validez predictiva, ¿no? Más va a haber un acercamiento a un resultado bueno, ¿no? A un resultado cercano a la verdad. Generalmente, esto es usado para altos mandos, ¿no? O mandos intermedios, ¿no? Que requieran eh, un mayor, una mayor evaluación, ¿no? O una evaluación más cuidadosa, ¿no? Para poder saber si en sí el candidato, pues, cuenta con las competencias que se necesitan, ¿sí? Por ejemplo, en temas de liderazgo, de comunicación efectiva, de, de trabajo en equipo, ¿no? Resolución de conflictos, ¿no? En esas competencias que generalmente no se dan en mandos intermedios y altos, pues se aplican, ¿no? Determinados diferentes métodos para evaluar una misma competencia. Entonces, esta evaluación, estos métodos nos van a dar un alcance de una validez predictiva porque va a predecir un comportamiento futuro a mayor rango. El modelo de validez incremental, por su parte, que cada técnica usada nos va a acercar, ¿no? Eh, a un resultado más idóneo, ¿no? Cuando la técnica de validez incremental incrementa la validez cuando es combinada con otra, ¿sí? Cada técnica nueva que sumas aporta un extra de certeza. En sí se interrelacionan mucho. Generalmente la validez incremental menciona que cada método tiene una determinada puntuación y esta puntuación pues genera, ¿no?, un resultado en cuanto a la validez incremental. En cambio, el principio de evaluación múltiple menciona que una competencia predicerá mejor, no tendrá mejor una mejor predicción cuando sea evaluada a nivel de varios métodos. Bien, objetivos: estandarización de la evaluación, comparar candidatos de forma equitativa, ¿no? También va a ser uno de los objetivos de la matriz, porque va a ser una misma evaluación para todos, ¿sí? Y la evaluación ya va a estar estandarizada, ¿no? Con determinados conocimientos o conductas que se requieran evaluar durante el proceso de selección. Reducir también la subjetividad, ¿no? A través de la evaluación de diferentes personas de una competencia específica o un conjunto de competencias. Sustentar la decisión final con criterios claros y específicos, con criterios estadísticos, ¿no? Y vincular funciones del puesto con comportamientos observables.
¿sí? Que puedan medirse, que puedan verse, evaluarse durante todo el proceso de selección. Dentro de los elementos de la matriz de evaluación están para empezar, el puesto a evaluar, ¿sí? Las competencias que se requieren del puesto, ya sean con las competencias técnicas referidas a los conocimientos específicos del puesto, la experiencia que se requiere para el puesto, el dominio de herramientas o procesos y la experiencia funcional. Las competencias conductuales, la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, el liderazgo, la orientación a resultados y las competencias organizacionales, ¿no? Alineación con valores, ética, compromiso, cultura organizacional, ¿sí? Que también es muy importante dentro del proceso de selección, evaluar y tomar en cuenta. Porque ¿qué pasaría si tenemos a un candidato que, ok, tiene una hoja de vida muy acorde, ¿no? A lo esperado, que tiene buenas referencias dentro de, no sé, su historial laboral? Sin embargo, al momento de llegar a una empresa con una determinada cultura, no encaja, que puede darse. Entonces también hay que tomar en cuenta muy bien los valores personales, no los rasgos que tenga determinada persona, no a nivel ético, a nivel conductual, para ver si puede adherirse o adaptarse a una determinada organización. ¿Qué se integra exactamente? No se integran pruebas, se integran realmente evidencias, ¿sí? De evaluación. A través de tres niveles de integración. Evidencia conductual, lo observado, el nivel de competencia, ¿no? Si es nivel esperado, superior al esperado, inferior al esperado, y la consistencia entre técnicas, ¿no? A través de la validez incremental que se mencionó anteriormente. Matriz uno, diseño estratégico multimétodo, ¿sí? Aquí pues hay diferentes métodos para evaluar una determinada competencia, como anteriormente lo mencioné. Por ejemplo, lo que es liderazgo, ¿no? En la entrevista hice algunos cuestionamientos para ver si el candidato no tenía algunas competencias de liderazgo. En la simulación, a ver si resaltó, si pudo dominar el grupo, ¿no? Al equipo. Y en el test de personalidad, pues que hay algunos test que miden ciertas conductas, ciertos rasgos de personalidad, no en temáticas de liderazgo, de inteligencia, no sé, emocional, de comunicación. Matriz 2, registro de evidencia conductual. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la competencia que se quiere medir es la adaptabilidad. El indicador ajusta su plan de trabajo ante cambios en los recursos, ¿sí? O sea, si puede ante los cambios ajustarse, ¿no? A su plan de trabajo. La evidencia detectada ante el recorte del 50% del presupuesto, eliminó gastos de catering y priorizó pauta digital en 3 minutos. O durante de repente la simulación, el resultado que dio. ¿No? Y la calificación pues sería, no sé, superior al esperado, en este caso 4, ¿sí? Cuando yo mido la competencia comunicación, el indicador aquí que se relaciona a la competencia de comunicación, mantiene la comunicación con el equipo durante la transición. La evidencia detectada explicó a sus compañeros los nuevos plazos sin mostrar signos de frustración verbal. Y la calificación, pues 5, ¿no? En este caso, evidencia alta sobresaliente. Las escalas de evaluación generalmente se dan en 4 o 5 niveles, ¿no? En los procesos de selección. Generalmente, uno, no evidencia la competencia. Dos, evidencia básica o inconsistente. Nivel 3, evidencia adecuada. Y nivel 4, evidencia alta sobresaliente.
Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? El juicio de valor. El indicador ajusta su plan ante cambios, ¿no? De adaptabilidad. Sí, el registro de evidencia se mostró muy colaborativo y con buena actitud ante el cambio del presupuesto pareció molestar. Estado muy subjetivo, ¿no? Porque no registra generalmente la evidencia. Generalmente la evidencia se registra con porcentajes, con cantidades. La evidencia conductual ajusta su plan ante cambios. Al recibir el recorte del 50%, recalculó los costos de Excel y propuso dos proveedores alternativos en 4 minutos. Indica acción, indica cantidades, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de que se cumple con el indicador que requiere la competencia. En este caso, adaptabilidad, ¿no? Es algo más objetivo. Bien. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar, ¿sí? De todas maneras, aquí vamos a chequear en equipo algunos ejemplos, ¿no? Para poder de alguna manera enriquecer la sesión del día de hoy. Construcción técnica de la base de la matriz. Estructura de la base matriz, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la competencia de comunicación, el indicador claridad, escucha. La técnica empleada, ¿no? O el método fue la entrevista. El peso, ¿no? Que se le da a la entrevista, en este caso, ¿no? Que tiene que ver con la validez incremental, es el 25%. Y el puntaje o calificación, por ejemplo, esperado es 3, ¿no? Con respecto a la competencia de comunicación, que demuestra, ¿no? La evaluación de un candidato determinado. Ese es un ejemplo. A nivel de la competencia de liderazgo, ¿no? El indicador, dirección, feedback, técnica, juego de roles, de repente el peso es el 30%, ¿no? Y el puntaje aquí 4, ¿sí? Orientación a resultados, el cumplimiento de metas vendría a ser el indicador, la técnica, de repente un caso práctico, ¿no? Para ver su análisis crítico. El peso el 25% y el puntaje pues 3. Y los valores, ¿no? Ética y compromiso, entrevista, la técnica, el peso 20% y el puntaje 4. ¿Sí? Eso a nivel de competencias, generalmente así es como se construye, ¿no? La estructura base de una matriz, ya luego se hace ya según indicadores de forma más específica como que vimos anteriormente, ¿sí? Con una calificación y al final pues esta calificación va a dar una decisión, un resultado. Entonces se ponderan competencias, ¿no? A través del impacto de resultados, del nivel de criticidad del puesto, ¿sí? Si es un puesto clave, del riesgo asociado a un mal desempeño, ¿no? Que pueda darse. Por ejemplo, para un puesto operativo va a tener más peso en la evaluación técnica, para un puesto de liderazgo, más es puntuación en lo que es la medición conductual, ¿sí? Por eso generalmente cuando son mandos intermedios o mandos altos, las evaluaciones son más amplias, ¿sí? Que a nivel operativo, ¿no? Donde generalmente son más rápidas, más cortas. Construcción técnica de la base matriz. Integración de técnicas de evaluación, ¿no? Aquí la entrevista por competencias. ¿Qué es lo que evalúa mejor? Es las conductas pasadas, ¿sí? A través de una entrevista semiestructurada, generalmente, pues se va a observar, ¿no? Si el evaluado presentó con anterioridad ciertos comportamientos que requiere el puesto, de qué manera pudo
responder, ¿no? a las demandas de ciertas competencias. La técnica de pruebas técnicas, pues evalúa mejor lo que son conocimientos, personalidad. El Assessment Center, comportamientos en acción, ¿sí? Los casos prácticos, toma de decisiones, ¿sí? Análisis crítico. Y las referencias laborales, pues, de alguna u otra manera va a evaluar lo que nos va a dar es la validación de información obtenida con el desempeño pasado, ¿no? A través de la toma de referencias. Que no es algo decisivo, que hoy por hoy de repente no es tan tomado en cuenta, ¿no? Por temas que se ven en la actualidad, no sé, diferencias políticas que puedan interferir, ¿no? En una evaluación óptima o en una conceptualización óptima de repente en cuanto a las referencias de un candidato, pero que sí, ¿no? En algunos casos sí son un semáforo, ¿no? Para tomar en cuenta dentro del proceso de selección. Bien, mis estimados, ¿hasta aquí alguna interrogante? A ver, Darwin, ¿cuántas personas tenemos hoy? Roxana, Bernardo, Paola, Paulo, María. Pueden escribir también, ¿ah? Sí, si no pueden hablar de repente, están en el trabajo, están camino a casa, pueden en el chat, ¿no? Enviar sus consultas, ¿sí? Bueno, mientras tanto, voy a continuar con la temática. La selección de personal en el sector público, ¿sí? Tomar en cuenta que de acuerdo a la resolución de presidencia ejecutiva número 330/2017, servir precisa en el artículo 4, procesos de selección, que todo proceso de selección que realicen las entidades públicas debe considerar como mínimo las siguientes evaluaciones: evaluación curricular, evaluación de conocimientos o habilidades técnicas y la entrevista. La evaluación psicológica es algo que no es esto algo muy determinante, ¿no? Es opcional que se dé. Y pues en tal caso, si la organización, si la empresa desea que tenga un puntaje, ¿no? Que por lo general no lo tiene, pues tiene que ser aprobado, ¿no? En las bases de servir, ¿sí? Independientemente de la modalidad contractual, régimen laboral, ¿no? Se debe revisar la inhabilitación en el RNSSC, impedimentos o inhabilitaciones administrativas, REDERESI o el REDAM. Bien, y el proceso de selección, según los diferentes regímenes no laborales que se dan en el Perú, pues en la ley 30057, que es la más usada, eh, es un régimen moderno que busca unificar y profesionalizar el servicio civil. El nivel de estandarización aquí es alto, ¿sí? La estabilidad en cuanto al proceso de selección es alta, ¿no? El enfoque es a través de una evaluación por competencias, ¿sí? ¿En qué consiste el proceso de selección? En la ley 30057. Primero es un concurso público obligatorio, ¿no? Por orden de mérito o de competencias, perfiles basados en competencias, evaluaciones técnicas, psicológicas y entrevistas tomadas en cuenta, mayor estandarización y supervisión de servir, ¿sí? Y busca tránsito progresivo desde otros regímenes, ¿no? El 276 generalmente es el más antiguo, más rígido. Se dará también a través de un concurso público basado en cuadro de asignación de personal. Es un tipo de proceso más cerrado, ¿sí?
La evaluación más formal por competencias, mayor estabilidad laboral, procesos más burocráticos, no. La estabilidad es muy alta y el nivel de estandarización es medio. En el 1057 no es de inicio temporal, también es una convocatoria pública, se da a través de una evaluación curricular, de una entrevista, presenta una menor estabilidad laboral, ¿no? Porque es algo temporal, ¿no? Que se da en un inicio, mayor flexibilidad para la entidad para que pueda manejarlo, supervisarlo, modificarlo, ¿no? En cuanto a lo contractual. Un enfoque más flexible, la estabilidad baja media, ¿no? Porque no da mucha estabilidad laboral y el nivel de estandarización es un nivel medio. La 728 son trabajadores del Estado bajo reglas del sector público. ¿Sí? ¿En qué consiste el proceso de selección? Es un proceso más flexible, puede incluir pruebas psicométricas, evaluación similar generalmente a una empresa privada. El contrato está sujeto a normas laborales privadas. ¿Sí? El enfoque es más privado, la estabilidad es media y el nivel de estandarización pues es más flexible. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a analizar un poco lo que es la directiva 04 004-2024 de Servir. Creo que está por acá. ¿Sí? ¿Y qué señala esa directiva? No, la presente directiva tiene como objetivo establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de cumplimiento obligatorio en materia de gestión de los procesos de selección del régimen 30057. ¿Sí? La finalidad pues se basa en la ley 30057, la base normativa, vamos a analizar un poquito más el tema del proceso de selección. El ámbito de aplicación están sujetas al cumplimiento de la presente directiva las entidades públicas con cuadro de puestos de la entidad, CPE aprobado. Eh, Generalmente las definiciones más usadas dentro de esta evaluación, accesitario, ¿no? Competencias, evaluación de competencias, cuadro de puestos de la entidad, las habilidades, manual de perfiles de puestos, ¿no? El perfil, oficina de recursos humanos, cada sus veces, candidato, postulante, proceso de selección. Eso es a nivel conceptual, ¿sí? Servidores civiles de carrera SCC, puesto, servidores de actividades complementarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, los asesores, ¿no? Titular de la entidad, unidad de organización. Las responsabilidades, ¿no? De la Autoridad Nacional de Servir, SAGRH, ¿no? Conducir los concursos públicos de méritos de grupo de directivos públicos por delegación de las entidades públicas. Todo esto no redactado muy bonito, ¿sí? Para que sea cumplido. El comité de selección tiene las siguientes responsabilidades: realizar las entrevistas finales del concurso, elegir al candidato idóneo para el puesto concursado, elaborar las actas del comité, no de evaluación, como registro de sus actuaciones del CPM en el marco del principio de transparencia, resolver el recurso de reconsideración que pudiese presentar él o la postulante luego de publicar los resultados finales del concurso público. Ujú, nepotismo, principios aplicables, disposiciones específicas. Más acá. Ah, tipo de concurso público de méritos, tipo abierto, ¿sí? Es el proceso en que toda persona puede postularse siempre que cumple el perfil de puesto concursado.
Aplica a puestos de directivos, públicos, servidores, ¿no? De carrera, servidores de actividades complementarias. El concurso público transversal, ¿no? Es el proceso que solamente pueden postular los servidores con vínculo vigente ya, ¿no? En la entidad y quienes habiendo renunciado a un puesto, ¿no? Dentro de servidor civil de carrera internamente, puedan acceder al que se está postulando, ¿sí? CPM para el traslado. En el marco de la fase 2 el proceso de tránsito del régimen 30057, ¿no? De los concursos públicos, que consiste en una versión simplificada de los concursos de méritos abiertos y transversales con reglas especiales según lo dispuesto en la primera disposición complementaria transitoria de la primera directiva. Etapas. Generalmente una etapa preparatoria, ¿sí? Donde la unidad de recursos humanos realiza, ¿no? un proceso de selección, ¿sí? De concurso público de méritos en la entidad, siendo las siguientes, ¿no? Verificación del requerimiento de servidores públicos o civiles, comprende la recepción de la solicitud realizada por la unidad a través del formato base de requerimiento de los servidores civiles y la verificación de que el puesto cuenta con posiciones vacantes. Puede ser por traslado, transversal o abierto, como hemos mencionado anteriormente. Las fuentes de reclutamiento pueden ser interno o externo, ¿no? Entonces, ferias laborales, bolsas de trabajo, universidades, portales, ¿no? Redes sociales, publicaciones en diarios, entre otras. Otras necesarias para el normal desarrollo del concurso público, espacios físicos o medios virtuales y digitales para las evaluaciones, impresión de pruebas, entre otros. Conformación del comité de selección, ¿sí? De acuerdo a lo establecido por la presente directiva, elaboración y aprobación de las bases del concurso, ¿sí? En una primera instancia, la etapa de convocatoria y reclutamiento, ¿sí? ¿Qué actividades se van a comprender en esta etapa? Para asegurar la adecuada difusión del concurso y atracción de de los potenciales candidatos, ¿no? Para cubrir las posiciones vacantes. La fase de convocatoria, ¿no? Para de repente en este momento ya recibir, ¿no? Los CVs, ¿no? Bases y cronogramas del concurso público, formato de las fichas de los postulantes, formato de declaraciones juradas, ¿no? Aviso de la convocatoria. Debe contar con un portal institucional, ¿sí? De la entidad y un aplicativo informático de registro y difusión de ofertas laborales del Estado, ¿no? Como en este caso Talento Perú o también Talento Servir, ¿no? Que también, ¿no? Publica algunas ofertas laborales. La fase de reclutamiento se ejecuta de manera simultánea a la fase de convocatoria, pudiendo durar más tiempo que esta última, ¿sí? Comprende la presentación y recepción de las fichas de postulantes con otros documentos, ¿no? Que sustenten eh, lo que requiere el puesto, ¿sí? Lo establecido por las bases y cronograma. En el caso de concursos públicos de méritos de grupo de directivos públicos, el reclutamiento se efectúa de forma obligatoria a través de la plataforma informática de reclutamiento proporcionada por Servir. La unidad de recursos humanos, a la fecha de postulación, cumplen con los requisitos mínimos para la incorporación del servicio civil y requisitos mínimos requeridos del puesto a partir de la información consignada. Si califica, si no califica, si descalifica. Sí, también puede declarar desierto, ¿no? En algunos casos, algunos procesos de selección, de ser necesario. Esta fase es eliminatoria y no cuenta con puntaje. Luego de la revisión se publica la lista de los postulantes con la condición obtenida a través de los medios de información señalados en el aviso de la convocatoria, ¿sí? La etapa de la evaluación, los que pasaron esta etapa, pues únicamente los postulantes que hayan obtenido la condición califica.
En la etapa de convocatoria y reclutamiento deben rendir evaluaciones orientadas a constatar la idoneidad para el puesto, ¿sí? De repente entrevistas o diferentes métodos que se apliquen dentro del proceso de evaluación, ¿sí? Manejo de pruebas, material de evaluaciones. Para el caso de grupos directivos públicos, la evaluación de los requisitos se hace de manera integral, verificando que la información registrada por el postulante está alineada con los requisitos del puesto. Las funciones sustantivas y todos los componentes de perfil, salvo que el cargo y el puesto requieren niveles de especialización temática debidamente justificadas, ¿no? La evaluación de los concursos públicos de méritos son evaluación de conocimientos, evaluación psicométrica psicológica, ¿no? Que a veces se da, evaluación de competencias, obligatoria para mandos directivos, evaluación curricular y la entrevista final. Dependiendo del concurso público, las evaluaciones que se apliquen según corresponda son eliminatorias, ¿no? Para lo cual pueden acceder a la siguiente evaluación quienes hayan calificado o obtenido un puntaje adecuado, no decalifica con la evaluación anterior. Únicamente la evaluación psicológica es referencial, pero no es eliminatoria, ¿sí? En el marco del principio de transparencia, la entidad puede entregar la evaluación curricular y de conocimientos de los postulantes a las personas que lo soliciten, salvaguardando aquella información cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. Luego sigue la evaluación de conocimientos, ¿sí? En algunos casos se puede dar dentro del proceso de evaluación para medir los conocimientos técnicos, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, eh, en una ocasión, ¿no? En una postulación para lo que era el Ministerio de la Mujer, eh, sí, ¿no? Sí se dan esas etapas muy marcadas, sí, a través del conocimiento técnico, ¿no? Según lo que se requería, ¿no? Saber para el puesto, ¿no? Y generalmente en todas las entidades del Estado se da una evaluación de conocimientos. La unidad de organización elabora la prueba de conocimientos técnicos y, de ser necesario, puede contar con el apoyo de expertos técnicos, siempre que se observen los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades. El contenido de la prueba tiene carácter confidencial y es entregada a la Oficina de Recursos Humanos. En el caso del concurso para el grupo directivo público se delega servir cuando corresponde al puesto, ¿sí? Con el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Para esa evaluación, los puntajes mínimo y máximo, considerando que el puntaje mínimo probatorio para continuar el proceso de selección debe corresponder al 60% del puntaje establecido, ¿sí? Según ello, el postulante califica, no califica o descalifica. La evaluación psicométrica y psicológica, ¿no? Eh, es confidencial, ¿sí? Generalmente es una evaluación de referencia. Son definidas y ejecutadas por un psicólogo colegiado y habilitado que pueda hacer uso de la función para evaluar el perfil, la naturaleza y complejidad del puesto. Además, las evaluaciones elegidas deben contar con la validez y confiabilidad correspondiente, ¿no? Que sean adaptadas a la realidad para que puedan dar resultados esperados. Pruebas de actitudes y habilidades, que contienen las pruebas de actitudes o habilidades, pruebas de inteligencia en algunos puestos y también, ¿no? Con la misma calificativo. Califica, no califica, descalifica o simplemente no asistió, porque también hay personas que deciden no asistir a esta prueba, ¿sí? Luego la evaluación psicológica, así asistió o no asistió, porque no tiene un puntaje netamente. Y la evaluación de competencias, ¿no? Generalmente ya en la evaluación de competencias se cita a los participantes, ¿no? En un horario determinado. Es evaluado generalmente por dos o tres personas y que tratan de evaluar
conocimientos, competencias determinadas, ¿no? Que cumplen el papel de jueces o de comité de evaluación. Y es algo ya más, más directo, ¿no? Ya es algo más específico, más privado. La entidad puede establecer niveles mínimos requeridos para cada competencia evaluada según la complejidad y exigencia del puesto convocado. En el caso del grupo de directivos públicos, ninguna competencia puede ser menor a 3, ¿no? Dentro de lo esperado. Para otros grupos de servidores civiles se puede considerar una competencia con un nivel mínimo de 2 por debajo de lo esperado, pero para los directivos 3 o superior a 3. Igual, ¿no? Esto califica, no califica, descalifica, no asistió, ¿no? Y se da una puntuación, ¿sí? Y eso debe emitirse a través de un portal de transparencia, ¿no? Para que el concurso sea un concurso objetivo, un concurso justo, un concurso transparente. La evaluación curricular, para efectos de esa evaluación, no pide a los postulantes, la ficha del postulante, ¿no? Que va a comprender lo que es el historial laboral, ¿sí? También aquí entran lo que son, se verifica que la documentación que presenta el postulante sea acreditada, ¿sí? Sea constatada, cumpla los requisitos de formación académica, cursos, programas de especialización que se requieran para cubrir el puesto. Verificar si corresponde obtener un puntaje adicional, ¿no? Hay algunos anexos, declaraciones juradas, ¿no? Entre ellos. También igual, ¿no? La puntuación mínima probatoria es de 65 puntos y la máxima de 100, ¿no? Y se da en niveles, califica, no califica, descalifica. Y luego la entrevista final, pues, ¿no? Consideraciones previas a la entrevista final, que hayan obtenido califica en la evaluación anterior. La entrevista puede ser realizada en modalidad presencial o virtual, lo cual debe ser precisado en las bases del concurso. Esta puede ser grabada, atendiendo la capacidad operativa y tecnológica de la entidad pública, previo conocimiento y autorización del postulante a fin de garantizar la transparencia del proceso de selección. Durante la entrevista final, ¿sí? Eh, Está orientada a analizar la experiencia en el perfil de puesto y profundizar aspectos de la motivación, habilidades y competencias del postulante en relación al perfil. La entrevista final solo puede ser efectuada por el comité de selección o por el responsable de la Oficina de Recursos Humanos, no pudiendo ser encargada de servir o un tercero. En el caso de los concursos públicos de méritos para el grupo de directivos públicos, si un miembro del comité tiene algún supuesto de abstención establecido en la norma vigente, su reemplazante debe ser del mismo nivel o superior al puesto directivo evaluado. Los resultados de la entrevista final son consignados en una tabla de puntuación, para lo cual se debe tomar como referencia el formato de evaluación de entrevista final. ¿Sí? Para esta evaluación, la Oficina de Recursos Humanos determina los puntajes mínimo y máximo, considerando que el puntaje mínimo probatorio corresponde al 60% del puntaje máximo. Igual, no se, en esa evaluación se pueden obtener si el postulante califica, no califica o no asiste, ¿no? La etapa de elección. En esa etapa, el comité de selección o responsable de la Oficina de Recursos Humanos, según corresponda, elige al candidato idóneo para el puesto convocado. El puntaje máximo de la evaluación menos el puntaje mínimo de la evaluación va a ser igual al puntaje de evaluación menos el puntaje obtenido, ¿no? Por el postulante en la evaluación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el puntaje 5 fue el máximo de evaluación, el mínimo fue 3. El puntaje máximo de evaluación fue en 5, una vez más, menos el X, ¿no? Entonces así más o menos va a salir un puntaje equivalente. Bien, está todo detallado. Ahora acá.
también es importante ver. El puntaje final de cada candidato no resulta de sumar el puntaje total obtenido con las bonificaciones otorgadas según el caso, ¿no? Hay bonificaciones por discapacidad, ¿no? Por ser deportistas en algunos casos, o pertenecer a las fuerzas militares, ¿no? Entonces eso también se tiene que tomar en cuenta. Posteriormente se elabora un listado del postulante ordenado de manera descendente según el puntaje final obtenido por cada uno de ellos, considerando hasta dos decimales. ¿Sí? Luego se procede a elegir a los ganadores, accesitarios del concurso, considerando el número de posiciones convocadas. A veces es una o dos posiciones, ¿no? Según ello. En caso de no encontrarse en el supuesto del párrafo anterior, cuando se presente un empate entre dos o más postulantes, se considerará como ganador del concurso el candidato que haya obtenido mayor puntaje en la entrevista final. En esa etapa se firma el acta en la que el comité o responsable de la Oficina de Recursos Humanos, según corresponde, declara ganador del concurso, así como el accesitario de corresponder. Dice, la entidad puede cubrir un puesto con el accesitario dentro de los primeros 6 meses, luego de finalizar el concurso, cuando el ganador del proceso de selección no puede acceder al puesto obtenido, no realice las acciones necesarias para su vinculación con la entidad dentro del plazo establecido, sí, dentro del reglamento, o no supere el periodo de prueba o cuando se presenten algunas de las causales mencionadas en el artículo 49 de la Ley 30057. En el caso que existiera más de una posición concursada para un mismo puesto, se declaran a los ganadores tanto accesitarios como posiciones convocadas en el cuadro de méritos. Los resultados finales del proceso de selección son publicados en el portal institucional o de corresponder en el medio utilizado para la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas en el marco de dicho concurso público. Luego, bonificación, concurso de méritos, ¿no? Como aquí mencioné, Fuerzas Armadas, en algunos casos, personas con discapacidad, ¿no? Si el postulante tiene derecho a ambas bonificaciones antes mencionadas, estas se suman y tendrá derecho a una bonificación total sobre el puntaje total obtenido. Acá de forma específica los postulantes con discapacidad, excepción en el caso de directivos públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del Reglamento General 30057. En el caso del directivo público, que en las dos últimas evaluaciones de desempeño hayan logrado todas sus metas, puede ser contratado por cualquier entidad sin necesidad del proceso de selección, siempre que cumpla con el perfil del puesto, ¿no? Estas disposiciones no limita el periodo de prueba ni a las demás disposiciones previstas en la ley del servicio civil y su reglamento, las condiciones para la aplicación del presente excepción están sujetas a las normas que emite servir. Directivos públicos de forma específica. Las entidades públicas pueden delegar a servir la conducción de los concursos públicos de méritos del grupo de directivos públicos, desde la elaboración y aprobación de las bases del concurso hasta la evaluación curricular. ¿Sí? Esto. Impugnación en el concurso público, ¿no? Recurso de reconsideración se interpone ante la autoridad que emitió el resultado final del concurso y se tramita conforme a la normatividad vigente. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. Recurso de apelación. La interposición del recurso de apelación se tramita conforme a la normatividad vigente, no a través del Tribunal de Servicio Civil, ¿sí? Agota la vía administrativa. Consultas y observaciones.
garantizar adecuada aplicación de los principios de mérito y transparencia, ¿no? Con la Oficina de Recursos Humanos se encuentra facultad de absorber consultas a los postulantes, así como revisar, ¿no? De oficio a pedido de parte los resultados de la fase de reclutamiento y de las evaluaciones de los concursos públicos de méritos dentro de los 2 días hábiles posteriores a la publicación de resultados. ¿Sí? En el caso de alguna apelación que se pueda presentar, está sujeto a subsanar o a verificar o a clarificar, ¿no? Cierta información de forma detallada. Declaratoria de desierto y cancelación de un concurso público. Será declarado desierto cuando no se presenten los postulantes del proceso de selección. Ninguno de los postulantes cumple con el perfil del puesto, ninguno de los postulantes asiste a alguna de las etapas de evaluación, ninguno de los postulantes alcanza el puntaje mínimo correspondiente en alguna de las etapas de evaluación, o los postulantes ganadores y los accesitarios del proceso desistan de su vinculación, ¿no? Con la entidad. Se cancela cuando el puesto vacante haya sido suprimido en los instrumentos de gestión de la entidad o por disposición de la propia normativa. Bien, y bueno, aquí se detalla todo lo que confiere el proceso de selección, no más usada a nivel estatal, ¿no? Por las entidades gubernamentales, ¿no? Que se alinean a la ley 30057, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna interrogante? De no ser así, hacemos un break de 10 minutos, de 5 minutos, ¿sí? Como para que puedan esto ir, no sé, a hacer algo, alguna pauta, no sé, quieran beber un poquito de agua, hacer algo a la par, ¿no? Nos reencontramos a las 8:15, ¿sí? Otra vez para continuar. ¿Está bien? Bien. Va a ver. Aquí yo verifiqué que me habían consultado si era para todos. Por lo general es lo más usado, ¿sí? A nivel gubernamental, ¿no? El proceso de selección aplicado a la ley 30057. Sin embargo, no en el sector privado, pues cuentan con sus diferentes modalidades. Si vimos según algunos regímenes, 276, 728 cambian de algún modo, ¿no? No están dadas todo el proceso de selección que acabo de detallar ahorita hace un momento. Pero sin embargo no es el que tiene mayor estandarización, el que tiene mayor confiabilidad, ¿no? Es un mejor predictor tanto del comportamiento humano como los resultados esperados, ¿no? Por un determinado candidato que intente cubrir un determinado puesto, sí, vacante. Vamos a continuar. Me gustaría saber si tienen alguna otra consulta, si no, para ir avanzando con las temáticas. A ver, pueden escribir o pueden activar el audio, ¿no? Para poder eso continuar. No hay ninguna interrogante. Bien, si por A o B apareciera alguna otra no duda o cuestionamiento, pueden hacer uso del chat, ¿no? Levantar la manito y hacer
su pregunta, ¿no? Activando el audio. Vamos a continuar. Y acá tenemos un caso, ¿sí? El caso de analista de logística, ¿sí? Tenemos una entidad pública bajo la ley 30057, supervisada por la Autoridad Nacional de Servir, busca contratar un analista de logística. Al contexto, está ocurriendo un recorte presupuestal del 40%, observaciones por retrasos no dados en la entidad, quejas internas, riesgo de ineficiencia. Analizando estratégicamente el puesto, qué resultados se esperan, qué situaciones críticas se enfrentará, qué errores generarían mayor impacto, ¿no? De cometerse al momento de hacer el proceso de selección. ¿Me pueden mencionar? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes eh, consideran con respecto a este caso de analista de logística? ¿Alguien que desee intervenir? Si no, lo dejamos como tarea, ¿no? Para que ustedes lo presenten en la siguiente sesión. No, no hay nadie desea participar. A ver, voy leyendo el caso número 2. El caso analista de logística 2, ¿no? Las funciones, pues, gestionar órdenes de compra de repente, ¿no? De forma detallada. Las competencias, entregar órdenes dentro del plazo, esto sin recordatorio, ¿no? Que sea una persona con iniciativa, ¿sí? Con resolución de resultados. Durante la simulación del caso, el postulante recibe la noticia del recorte. Acá ya lo estamos aplicando, resolviendo el caso. ¿Qué hace? Respuesta técnica esperada, que sepa recalcular el presupuesto en Excel, ¿no? Que priorice las compras más críticas, ¿no? Porque según el caso, hay un recorte presupuestal del 40%, propone dos proveedores alternativos, ¿sí? Para lo que es los retrasos y presenta ajuste en 5 minutos, ¿no? Para la respuesta. Esto es lo que se debería hacer en la técnica de simulación, ¿no? Dentro del proceso de evaluación del participante. ¿Alguna pregunta referente a este caso, algún otro caso específico que consideren conveniente? Si no, vamos a avanzar con la sesión que viene, no hasta donde nos alcance el tiempo. De por sí, con Giuseppe les haré entrega el día de mañana del material que ustedes tienen que resolver de acuerdo a la temática del día de hoy, ¿no? Como material de apoyo, de ayuda a lo aprendido en la sesión. Si tuviesen alguna interrogante, pues aquí están mis datos. Mi número telefónico es el 958-192-171, ¿no? Y eso con respecto a la clase del día de hoy. Vamos a avanzar la clase de la sesión que viene, ¿sí? Para poder abordar la mayor cantidad de temáticas referente al proceso de selección, que es un proceso, como lo dije, un inicio muy amplio, pero también muy rico, ¿no? Que se ajusta a lo que se ve en el día a día en las oficinas de recursos humanos. Bien, ahora la sesión 6, el tema a abordar es Hunting y atracción estratégica del talento humano.
También uno de los puntos claves que se dan dentro de la selección de personal. Aquí ya no vamos en busca, ¿no? de un talento, no de un recurso, sino eh, a nivel de portales, el recurso no viene, no postula, sino nosotros vamos, ¿no? a través de otras técnicas, a través de otros métodos, en busca de un cazatalento. Generalmente son para puestos estratégicos, gerenciales, directivos, y los vamos a ir detallando o desglosando de manera más profunda conforme se vaya impartiendo la sesión. Y la interrogante para empezar esta sesión es, ¿los mejores talentos están buscando trabajo o consideras que ya están trabajando para tu competencia? ¿Qué creen ustedes? Ya están, ¿no? Trabajando para la competencia. Las personas altamente capacitadas, con una alta eficiencia laboral, con una competitividad elevada, ya están, ya tienen un mercado, ya un nicho laboral ya generado, ¿no? que impacta a nivel del mercado interno laboral. Ya tiene, ya en este caso, una marca personal ya definida, ya trabajada, y no está en esa necesidad, ¿no? de buscar, de ir a participar, ya cuenta con la pericia, con la experiencia necesaria para poder, ¿no? Ser capturado, ¿no? O buscado, ¿no? Por organizaciones que requieran de sus servicios. El headhunting no nace de la psicología clínica netamente, ni de la psicometría. Se fundamenta bajo tres marcos: la teoría estratégica de la empresa, la economía del capital humano y la psicología organizacional del liderazgo. ¿Sí? Sin embargo, voy a objetar, ¿no? Porque yo considero que la psicología clínica es clave, ¿no? Y la psicología clínica aborda temáticas en cuanto a la personalidad, en cuanto a lo que no se ve de una determinada persona, de un determinado recurso. Entonces, sí, si bien esto no se gestó de la psicología clínica porque fue más encaminado a lo organizacional, ¿no? A lo ocupacional. Eh, es muy importante, ¿no? que haya un análisis clínico al momento de la evaluación de un talento, ¿no? requerido eh, a través de un proceso de headhunting. La fundamentación del reclutamiento tradicional a la búsqueda directiva estratégica. El reclutamiento clásico se sustenta en el modelo de ajuste persona-puesto, donde el foco está en cubrirse una vacante. En contraste, el headhunting, el executive search, responde a una lógica estratégica. No busca cubrir una posición, sino generar ventaja competitiva a través del talento. ¿Sí? Del reclutamiento tradicional a la búsqueda directa estratégica basado en lo planteado por Barney en el año 1991 a través del Resource-Based Buy of the Firm, plantea que la ventaja competitiva sostenible proviene de recursos raros, inimitables y no sustituibles. ¿Sí? Considera que los profesionales
altamente competitivos, no son raros de encontrar y no son fáciles de encontrar. eh, Son muy difíciles de imitar, ¿sí? Porque cuentan con unas competencias, eh, con unos rasgos, ¿no? Que la misma experiencia los ha hecho adoptar y no son fácilmente reemplazables, no son fácilmente sustituibles. ¿Sí? Un ejecutivo con trayectoria exitosa ya cuenta con una red de contactos, con una alta capacidad política, ¿no? Y con una gran visión estratégica y por lo tanto cumple con lo mencionado por Barney, ¿no? El headhunting surge cuando la empresa entiende que no solamente se va a competir con ciertos productos, sino sobre todo se compite con talentos, talentos humanos, ¿sí? Se enfoca en el talento crítico, en el talento gerencial más que todo, ¿sí? Solo el capital humano que está alineado con la estrategia organizacional posee ciertas habilidades críticas no buscadas y que no son fáciles de transferir, ¿sí? Genera, por lo tanto, una cierta ventaja competitiva. Requiere altas competencias que no son fáciles de encontrar en cualquier persona en el mercado, ¿sí? Son personas que sobresalen por, por una trayectoria laboral muy exitosa, generalmente. El headhunter busca de alguna manera el capital humano con alta especificidad laboral, ¿sí? Alta revelación estratégica en cuanto a sus movimientos, a su experiencia, a su historial laboral, y en ello pues se enfoca más que todo. El talento ejecutivo netamente pues cumple con esas funciones. Barney también menciona aquí que antes la estrategia empresarial estaba dominada netamente por un enfoque estructural, no, o sea, generalmente enfocado en lo externo, ¿sí? No netamente en lo interno, ¿no? Que la productividad empresarial, organizacional, se debía a los factores externos, pero de un tiempo acá Barney considera de que no, de que se debe generalmente a la fuerza interna que está dirigida hacia el recurso humano. ¿Sí? Eso más que todo. Luego tenemos eh, los aportes de Wright, Mahan y McWilliams en el año 1994 a través del capital humano estratégico, donde se introduce la idea de que el capital humano puede ser fuente de diferenciación organizacional, ¿sí? Puede ser aquello que haga destacar a una determinada entidad, ¿sí? Del común denominador, ¿sí? Puede ser el plus que movilice los resultados, que genere el impacto, ¿no? En el mercado. No todos los empleados generan ventaja competitiva, es solo aquellos que ocupan netamente posiciones estratégicas. ¿Sí? Barney, en lo concerniente a que los empleados eran recursos muy valiosos, ¿sí? Contribuye a explotar ciertas oportunidades y amenazas, ¿no? Por ejemplo, un ejecutivo que sabe negociar ciertas fusiones en un mercado, pues, inestable, aporta realmente un valor real, ¿sí? Al referirse a los recursos raros, no está ampliamente disponible, ¿no? O sea, no es que se consiga fácilmente. Si cualquier profesional pudiera hacerlo, pues no generaría esa ventaja competitiva, ¿sí? Es inimitable porque también es inimitable porque es difícil de copiar. No, no es que yo veo a una persona, me inspiro en esa persona y puedo copiar o ser tal cual copia de esa persona. No es algo que se tiene que trabajar, que requiere tiempo, que requiere experiencia, que requiere no, un determinado proceso para poder
adherir ciertos comportamientos que sobresalgan, ¿no? Del común denominador. Y no sustituibles porque de alguna manera no puede reemplazarse por otro recurso equivalente, eh, porque definitivamente ello explica que algunas posiciones requieren cierta búsqueda directa, ¿sí? ¿Y cómo se realiza esta búsqueda? Pues lo vamos a especificar o a saber o a revelar conforme se vaya dando la sesión. El headhunting, por último, es una intervención estratégica sobre los recursos valiosos, raros, inimitables, no sustituibles, que no busca empleados, busca recursos que actúan o que activen, ¿no? De alguna manera una estructura competitiva dentro de la organización, que transformen, que generen un impacto mayor a nivel organizacional. Aquí tenemos un ejemplo uno, un gerente estratégico, ¿no? Un gerente estratégico por lo general tiene una experiencia ya sectorial específica dentro del campo laboral. Posee una red de contactos ya clave, ¿no? Según el tiempo, la experiencia, el campo, el nicho. Tiene un conocimiento tácito ya, ¿no? No está documentado, pero que es muy suyo y que lo hace sobresalir y lo hace ser valioso. Y ha demostrado capacidad de decisión en crisis, ¿no? Sobre todo ante situaciones, ¿no? Ha podido demostrar su capacidad, ¿no? De alto liderazgo, de alto desempeño, de alta resolución de conflictos, y eso es lo que lo determina como una persona estratégica. Ese conocimiento no es fácil de imitar. No, no es fácil de conseguir. Es un conocimiento que, como mencioné en la PPT anterior, es un conocimiento que tiene que ser trabajado, que requiere tiempo, que requiere conocimiento, que requiere inversión, que requiere acción, ¿no? Porque solamente en la práctica es donde uno va puliéndose, va mejorándose, ¿no? Y no se consigue generalmente de la noche a la mañana. Acá tenemos un ejemplo 2, ¿no? Por ejemplo, un excelente contador puede ser reemplazable, pero un director de expansión internacional con experiencia en fusiones no lo es, ¿sí? Reconocer la diferencia, un contador más que todo requiere un talento operativo, pero un director de expansión internacional requiere un talento estratégico, ¿no? Cómo busco mi red de contactos, cómo es que me muevo, cuáles son de repente las actividades con las que me alineo, con las cuales, no sé, genero más competitividad. Requiero tacto, requiero pericia, requiero experiencia, ¿no? Y eso ya engloba lo que es más estrategia. El headhunting generalmente se concentra en lo segundo. Luego tenemos del talento pasivo, ¿sí? Y mercado oculto, un fenómeno sociológico. Uno de los pilares del headhunting es la búsqueda del talento pasivo basado en lo planteado por Reino Beder en el año 1973. Sí, The String of Weak Ties explica cómo las redes sociales débiles permiten acceso a oportunidades laborales estratégicas. No, generalmente, este autor, en su estudio sobre movilidad laboral, encontró que las personas obtenían mejores oportunidades en el campo laboral a través de contactos lejanos, ¿no? De lazos débiles, a diferencia de los amigos cercanos. ¿Por qué? Porque los lazos débiles, pues de alguna manera, nos revelaban alguna información nueva que sea elaborada de forma más objetiva, ¿no? Donde no haya el tema emocional, donde no haya el tema de apegos, ¿no? O de complacencia, como se ve en el ámbito cercano. El talento ejecutivo,
Generalmente no publica lo que quiere cambiar, no responde a portales, ¿sí? Y se mueve más que todo por reputación y por red, ¿sí? Los lazos débiles actúan como puentes eh, entre clústeres sociales. El headhunter comprende la estructura de las redes sectoriales, ¿sí? Activa lazos débiles estratégicos como tarea y más que todo es un ejercicio de capital social, no de publicación masiva, ¿sí? A través de la identificación de puntos de evaluación, activa puentes informacionales dentro del mercado oculto, ¿no? Dentro del mercado interno, ¿sí? Generalmente, como lo mencioné, por una red de contactos que se da a nivel también de reputación, ¿no? Del propio talento que se busca. La teoría del capital social, Bourdieu en el año 1986, el acceso a redes influye en movilidad profesional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, si la tienen, pueden aplicarla en el chat. Si no, continuamos. Darwin, Olivia, ¿alguna duda? ¿Algún aporte? No, no, no se anima. A ver, vamos a continuar. El talent mapping como metodología. Sí, no es improvisación, es análisis estructurado, sí, de mercado, reconocido como un proceso sistemático de la identificación de empresas competidoras, organigramas, trayectorias ejecutivas y movilidad sectorial. Se vincula con el análisis competitivo basado en lo planteado por Porter en el año 1980. Análisis competitivo y estructural industrial si el talento clave está en la competencia. Su movilidad impacta la estructura competitiva. El perfilamiento estratégico del cargo, referido al impacto organizacional esperado. ¿Sí? Ni a nivel de influencia cultural se vincula con el análisis competitivo, la capacidad de transformación. El error común del headhunting es evaluar solo competencias, pero realmente el verdadero riesgo está en los supuestos básicos. ¿Sí? ¿A qué se refiere con los supuestos básicos? A lo dinámicamente cultural. ¿Sí? Aquí se engloban los artefactos, lo visible, los valores declarados, lo que la empresa dice que cree, que considera, sus creencias y los supuestos básicos, ¿no? Aquellos pensamientos más profundos que están dados ya de forma inconsciente, generalmente son invisibles pero que marcan, ¿no? O influyen mucho en el comportamiento del recurso humano en la entidad. Basado en lo planteado por Chain en el año 1985, se plantean los niveles anteriormente mencionados, ¿no? Que guardan relación por el perfilamiento estratégico del cargo. Christoph en el año 1986 menciona el ajuste entre valores individuales y valores organizacionales. Mientras haya un mejor ajuste, mientras haya una mejor alineación, va a haber un mejor resultado, ¿sí? La persona va a demostrar una mayor capacidad de adaptación y un impacto mayor positivo dentro de la organización. Ejemplo uno. Una empresa familiar paternalista contrata a un CEO altamente meritocrático y esto puede generar un conflicto sistémico. Entonces, el headhunter debe evaluar primero la capacidad técnica,
la inteligencia política, ¿no? Del talento, la compatibilidad cultural, si es altamente meritocrático, es una empresa paternalista, ¿no? De repente hay un choque de culturas, de creencias y la tolerancia a la ambigüedad, ¿sí? Generalmente el caso de las empresas familiares es un caso muy complejo, ¿sí? El- con el pasar del tiempo, los sobrinos pasan a ser nuevos accionistas, eh, con nuevas creencias, estas creencias alteran la cultura, generalmente a nivel gerencial está dado a nivel familiar, pero es recomendable también una persona externa, ¿no? Que pueda mantenerse imparcial y que de alguna manera pueda guiar, ¿no? La empresa de forma más objetiva, no tan con este enfoque paternal, ¿no? En el ejemplo 2, si una empresa jerárquica contrata un líder horizontal y participativo, lo cual puede generar un rechazo sistémico, ¿no? Es una empresa, como mencioné, jerárquica, autoritaria, ¿no? Y si el líder que va a contratar es más democrático, pues va a generar conflicto, ¿no? A nivel gerencial. En headhunting, el ajuste cultural es tan crítico como la experiencia técnica. Sí, para los puestos operativos o mandos intermedios, eso también se toma en cuenta para a nivel gerencial, para los, los puestos críticos, es mucho más importante abordar, porque son puestos que generalmente requieren de mayor liderazgo, de mayor inspiración, de mayor impacto a nivel organizacional. El proceso metodológico del HeadHunt, ¿sí? Primero, un diagnóstico estratégico, no como descripción del puesto, sino como análisis estratégico, ¿sí? Online, exploración amplia del mercado, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que podrían cubrir este puesto a través de la red de contactos internos? Una entrevista profunda, ¿no? Evaluación de la trayectoria, liderazgo, toma de decisiones en crisis, ¿no? Que son algunas de las competencias más requeridas para este tipo de puestos. Diferencia profunda entre reclutamiento y headhunting. Reclutamiento tradicional, ¿no? Se da una publicación, una recepción, una evaluación, un resultado. En el headhunting hay una identificación estratégica de una persona idónea, valiosa para ser contratada en mi organización. Hay un análisis sectorial, ¿no? A través de un campo específico. Hay persuasión profesional. Voy en busca, esto genero motivación para contratación y hay una negociación política. ¿Sí? Se tiene que evaluar mucho de repente. eh, no tanto a nivel que sí, ¿no? A nivel remunerativo, sino también formación, desarrollo, eh, de alguna manera beneficios, ¿no? Que puedan de alguna manera motivar a este tipo de talento a formar parte, a dejar su entidad en el cual está muy bien valorado para formar parte de una nueva entidad. Liderazgo y transformación. El liderazgo transformacional, ¿sí? Paz, 1985, en liderazgo transformacional.
Para empezar, amplía la teoría de Barnes en el año 78 y plantea que el liderazgo transformacional genera cambio profundo en los seguidores, en los pares, ¿no? Que son dirigidos por una determinada persona. Los componentes, la influencia idealizada, ¿sí? El modelo ético que se da como referencia, la motivación inspiradora, la visión compartida, ¿no? De lo que se requiere, la estimulación intelectual, cuestionamientos de sí puestos y la consideración individual, ¿no? El desarrollo personalizado. En procesos ejecutivos se evalúa, ¿el candidato solo administra o transforma? ¿Ese candidato puede modificar la cultura o solo mantenerla? ¿Qué consideran ustedes? En estos candidatos, ¿ustedes consideran que solamente el candidato se va a encargar de administrar un determinado equipo o campo de trabajo o puede persuadirlo, puede transformar? A ver, Darwin, Olivia, ¿qué es lo que ustedes consideran? Mm, a ver, Olivia, Darwin, ¿el candidato solo administra o transforma? ¿Puede modificar de alguna manera la cultura? Sí, ¿verdad? Claro que sí, porque generalmente ese tipo de candidatos son candidatos líderes, ¿no? Ocupan estos puestos de liderazgo. A ver, sí. ¿Por qué consideras que sí, Darwin? A ver, ¿por qué consideras que sí? Que sí puede modificar la cultura, que sí la puede transformar. Te leo, te escucho. Darwin, hola. A ver, te voy a esperar unos minutos a ver qué me comentas. Sí, un par de minutos te voy a esperar. Es importante que ustedes también participen. También quiero aprender de ustedes, de su experiencia. Darwin, ¿por qué consideras que el candidato puede transformar, puede modificar la cultura o específicamente este tipo de candidatos? A ver, Olivia, Darwin. A ver, voy a complementar la respuesta de Darwin, porque efectivamente, porque tienes conocimientos y experiencias. Sí, efectivamente, como lo mencioné hace un momento, es un candidato que ya cuenta, ¿no? Con un registro laboral de alto impacto, con una reputación muy positiva dentro del mercado, que es recomendado por miles, ¿no? Que no necesita promocionarse, que no necesita postular, ¿no? Sino que cuenta con un montón de habilidades, con un montón de competencias, conocimientos de su bagaje laboral. ¿Sí? Gracias, Darwin. Vamos a continuar.
Bien. Y antes de pasar a la dimensión ética y poder del headhunting, ustedes, vamos a hacer un repaso, ¿no? Barney mencionaba al talento como recurso estratégico PRIN, ¿no? Que son valiosos, que son raros, que son inimitables, que no son reemplazables. Granovetter mencionaba que el talento circula por redes sociales de manera estructurada, ¿sí? Wright mencionaba que solamente el talento alineado a estrategia genera ventaja, son puestos estratégicos, cualquier un puesto intermedio, un puesto de bajo mando no genera, ¿no? Esa ventaja. Shane mencionaba que la cultura de alguna manera condiciona también el éxito o el fracaso a nivel ejecutivo, interfiere, influye mucho en que una determinada persona se desempeñe bien, ¿no? Si logra alinearse a la cultura interna de la organización. Y Bass, pues mencionaba lo que acabamos de mencionar, el tema del liderazgo, ¿no? Que el liderazgo puede transformar de manera de alto impacto, no un sistema organizacional netamente dado. La dimensión ética y poder del headhunting responde les hago el siguiente cuestionamiento. ¿Es ético persuadir a alguien exitoso para abandonar su empresa? ¿Qué consideran ustedes? A ver, Darwin, Olivia, ¿es ético persuadir a alguien exitoso para abandonar su empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Si se da con responsabilidad profesional a través de una selección estratégica, sí llega a ser ético, ¿no? Cuidando eso, que no haya, no sé, alguna amenaza, que sea algo contraproducente al momento de seleccionar estratégicamente al participante, sí está permitido, ¿sí? Sí es ético. ¿Qué pasa con cláusulas de no competencia? ¿Qué consideran ustedes? ¿Existe manipulación emocional en la negociación? En algunos casos sí. Sí se dan casos en que se usa mucho el tema de la motivación, se aborda mucho, sobre todo el tema de motivación intrínseca al momento de la negociación. El headhunter opera en una zona donde hay confidencialidad, donde hay información estratégica, donde hay impacto en el mercado. ¿Sí? Estudio del caso de empresa familiar en segunda generación. Problemas. Conflicto intergeneracional, necesidad de profesionalización y una cultura paternalista, que por lo general eh, forman parte de los principales conflictos de este tipo de empresas. Analizando, ¿qué tipo de liderazgo ustedes consideran que se necesita? ¿Se busca continuidad o ruptura cultural? ¿El ajuste cultural es prioridad o la transformación? ¿Qué creen ustedes? Un liderazgo transformacional, ¿verdad? Que pueda eh, de alguna manera impactar en los sistemas ya marcados, y sobre todo en los cambios generacionales, ¿sí? Como anteriormente mencioné, ¿no? Eh, en un primer momento, los accionistas generalmente son padres, luego pasan los hermanos, luego a veces pasan los sobrinos, ¿no? Entonces, es mantener una dinámica, una regulación, una homeogénesis, ¿no? Interna que se dé de una manera eh, más saludable es a veces un gran reto. Se busca continuidad o ruptura cultural. Se busca continuidad adaptada a las exigencias
del mercado en el presente, ¿sí? Y esto eh, requiere un cambio, requiere un proceso de adaptación, requiere un gran impacto, una transformación. ¿El ajuste cultural es prioridad o la transformación? Ambos, ¿no? Tanto, sobre todo la transformación, transformación de creencias, la transformación de conductas, ¿no? De hábitos de repente, de reglas, de supuestos, ¿no? Invisibles sobre todo, que se hayan estado manteniendo en la organización y que son necesarios, ¿no? Transformarlos, adaptarlos a las nuevas exigencias que se puedan estar presentando. Microfundamentos económicos del capital humano, ¿sí? Esto lo vamos a detallar de manera más específica porque es un tema más amplio de abordar, ¿no? La sesión que viene, ¿sí? Y bueno, como les comentaba, el día de mañana les estoy haciendo alcance de algunos cuestionarios de las clases del día de hoy con lo expuesto, ¿no? Con lo plasmado el día en la sesión de hoy. ¿Alguna interrogante? Vuelvo a mencionar, pueden hacerla llegar. Mi nombre es Tatiana Mena. Mi número de celular es el 958-192-171 o de manera interna con Giuseppe pueden generar alguna consulta, pero de por sí estoy abierta, ¿no? a resolver algunas dudas que puedan suscitarles, ¿no? A través de la sesión del día de hoy. Gracias por su participación, por su atención y nos encontramos la próxima sesión. Hasta luego. Buenas noches, profesora. Hasta luego.